Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de introducción a la contabilidad financiera. Y como pone en pantalla, si quieres aprender rápido y fácil contabilidad, quédate conmigo. Comenzamos con el vídeo número 3. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo número 3? Pues vamos a ver las masas patrimoniales, su definición, así como su clasificación. Comenzamos con su definición. ¿Qué son las masas patrimoniales? Pues son agrupaciones de elementos patrimoniales que tienen alguna característica en común. Son agrupaciones de bienes, derechos u obligaciones que poseen características similares desde el punto de vista económico o financiero. Si pasamos a ver la clasificación de las masas patrimoniales, vemos que las tres masas fundamentales son el activo, el pasivo y el patrimonio neto, que se pueden subdividir en otras como vamos a ver. Si estás listo, yo también lo estoy, así que comenzamos. ¿Qué es el activo? Pues el activo lo definimos como todos los bienes y derechos de cobro con los que cuenta la empresa. El activo muestra el destino de los fondos de la empresa, es decir, en qué se han empleado los fondos, y se divide en dos grandes masas patrimoniales, el activo no corriente y el activo corriente. ¿Y qué es el activo no corriente? Son aquellos elementos del activo que le permiten a la empresa llevar su actividad productiva, por lo que permanecen en la empresa más de un año. Lo denominamos inversiones permanentes. Por otro lado, definimos el activo corriente como aquellos elementos del activo que aseguran el funcionamiento de la empresa en su día a día, como por ejemplo las existencias de almacén o el dinero en caja. Y si con el activo no corriente nos referimos a las inversiones permanentes, con el activo corriente nos referimos a las inversiones de funcionamiento, y por ello permanecen en la empresa menos de un año. Nos centramos en el activo no corriente y diferenciamos tres submasas patrimoniales: el inmovilizado intangible, el inmovilizado material e inversiones a largo plazo. El inmovilizado intangible son elementos inmateriales que sirven para producir, que ayudan al proceso productivo. Ejemplo de ello son las aplicaciones informáticas, patentes, marcas, etc. Por su parte, el inmovilizado material son bienes tangibles destinados al desarrollo de la actividad productiva de la empresa, que facilitan el proceso productivo. Como ejemplo, señalamos la maquinaria, el mobiliario, elementos de transporte, entre otros. Por último, las inversiones financieras a largo plazo, como su propio nombre indica, son inversiones en otras empresas, como puede ser la compra de acciones en otras empresas, créditos a largo plazo, etc., que son un derecho de cobro a largo plazo. En el activo corriente también diferenciamos tres submasas patrimoniales: las existencias, el realizable y el disponible. Las existencias son elementos almacenados pendientes de venta y cobro. Son las mercancías acabadas o en elaboración que permanecen en los almacenes y que para convertirse en dinero todavía deben venderse y cobrarse. El realizable son derechos de cobro a menos de un año por operaciones en las que la empresa ya ha vendido los bienes o prestado los servicios, pero todavía no se han cobrado. Para que estos activos se conviertan en dinero, todavía falta el cobro. Por último, el disponible es el dinero en los bancos o el dinero líquido en efectivo que posee la empresa. Seguimos con el patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto y el pasivo nos muestra el origen de los fondos. Este origen puede ser propio de la empresa y por tanto no se debe devolver, el patrimonio neto, o ajeno a la empresa ya que se ha pedido prestado, el pasivo, y por tanto se debe devolver. Comenzamos con el pasivo. Son las deudas u obligaciones de pago de la empresa. Según el periodo de devolución o exigibilidad, diferenciamos entre pasivo no corriente y pasivo corriente. El pasivo no corriente lo definimos como aquellos fondos ajenos, deudas, que la empresa debe devolver en un periodo superior a un año. Por eso, al pasivo no corriente le denominamos exigible a largo plazo. Ejemplos de pasivo no corriente son las deudas bancarias a largo plazo, los efectos a pagar, etc. Por su parte, el pasivo corriente son aquellas deudas que la empresa debe devolver en un periodo inferior a un año. Por eso también recibe el nombre de exigible a corto plazo. Son pasivo corriente las deudas con proveedores, bancos, otros acreedores, etc.
Por último, vamos a ver el patrimonio neto, es decir, los fondos permanentes. ¿Qué es el patrimonio neto? Pues son los fondos propios de la empresa, aquellos que pertenecen a la misma y no tienen que ser devueltos. Diferenciamos dos tipos: tipo interno, tales como el resultado del ejercicio o las reservas, y tipo externo, tales como subvenciones o el capital aportado por los socios. Una vez visto las diferentes masas patrimoniales, quiero que os quedéis con la siguiente ecuación fundamental de la contabilidad financiera. El activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. ¿Y qué quiere decir esto? Esta relación ha de cumplirse siempre. Se basa en un criterio sencillo pero fundamental. Todos los medios que posee una empresa, el activo, son posibles gracias a las fuentes de financiación, como el patrimonio neto y el pasivo exigible. Es decir, el activo, los bienes y derechos, es igual al patrimonio neto, los recursos propios, más el pasivo exigible, recursos ajenos o deuda. La fórmula funciona porque en contabilidad cada operación se registra bajo el principio de partida doble, según el cual toda partida tiene su contrapartida, que veremos en siguientes vídeos que ya os estoy preparando. Para terminar el vídeo os voy a poner un ejercicio muy simple, para que entendáis mucho mejor lo que acabamos de enseñar. No tengáis miedo y vamos a indicar si se trata de unas cuentas de activo o de pasivo, las siguientes que os pongo a continuación. Empezamos con caja, bancos, mercaderías, terrenos y bienes naturales, construcciones. Os lo pongo en pantalla para que lo escribáis y si queréis le dais al pause, lo intentáis vosotros y a continuación os lo pongo en la columna de la derecha si se trata de un activo, un pasivo, un activo corriente o un activo no corriente o un pasivo corriente, o sea, un pasivo a corto plazo o un pasivo a largo plazo. Comenzamos. Caja. ¿De qué se trata? Se trata de un activo corriente y os pongo una D porque se trata de disponible, de las diferentes submasas que hemos visto. Bancos, cuenta corriente. Se trata de un activo corriente y también es disponible. Mercaderías, activo corriente y es existencias. Terrenos y bienes naturales. Se trata de un activo no corriente, es decir, permanece en la empresa por más de un año. Construcciones, activo no corriente. Maquinaria, activo no corriente. Equipos para procesos de información, activo no corriente. Mobiliario, activo no corriente. Elementos de transporte, activo no corriente. Proveedores, se trata de un pasivo a corto plazo, es decir, un pasivo corriente. Proveedores, efectos comerciales a pagar, pasivo a corto plazo. Clientes, activo corriente y es realizable. Clientes, efectos comerciales a cobrar, activo corriente y es realizable. Acreedores varios, pasivo a corto plazo. Acreedores, efectos comerciales a pagar, pasivo a corto plazo. Deudores varios, activo corriente, realizable. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, pasivo a largo plazo. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, pasivo a corto plazo, es decir, pasivo corriente. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado, activo corriente realizable. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado, activo no corriente. Deudas a corto plazo, pasivo a corto plazo. Deudas a largo plazo, pasivo a largo plazo. Créditos a corto plazo, activo corriente realizable. Y por último, créditos a largo plazo, activo no corriente. Es una serie simple que espero que os sirva para que os quede más claro. Hemos llegado al final del vídeo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado el vídeo dale like, hasta la próxima.